Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, como siempre, les voy a sugerir si pueden aumentar un poco la velocidad de reproducción del video, porque yo hablo muy pausado. Bien, en este punto de lo que vamos a hablar es de la refrigeración, los distintos tipos de sistemas de refrigeración que tienen las motos. De este tema ya he hablado anteriormente, pero bueno, la idea es hacer una especie de resumen y tenerlo todo concentrado en un único video. Bien. ¿Por qué existe la refrigeración tanto en motos como en autos? Porque es necesario mantener la temperatura del motor o a lo que se denomina temperatura de régimen o temperatura de operación. Todo motor tiene una temperatura de régimen o una temperatura de operación. Si la temperatura es por debajo o muy por debajo de esa temperatura de operación, el motor va a andar mal. ¿Por qué va a funcionar mal? Porque todo motor necesita de calor para que una combustión sea buena. Para que una combustión sea buena, el calor ayuda mucho a la combustión. Entonces, ese es el motivo por el cual en invierno cuesta mucho hacer arrancar un vehículo. En invierno con grados bajo cero. Cuesta mucho hacer arrancar un vehículo justamente por esto. Porque la falta de calor dificulta mucho la combustión en el motor. Entonces, mientras más calor, por un tema físico y por un tema químico, mientras a más calor, mejor es la combustión. Bien, por otro lado, el rango de temperatura no puede exceder, no se puede salir de lo que es la temperatura de régimen o temperatura de operación, porque si se excede mucho de ese rango, empiezan muchos problemas en el motor, de problemas de sobrecalentamiento, de sobreconsumo de aceite y hasta se puede llegar a fundir el motor. Esto tanto para autos como para motos. Entonces, el fabricante lo que hace es, cuando fabrica un motor, lo primero que hace es colocarlo en un banco de prueba, en un laboratorio, y se le dan muchísimas horas de prueba, muchas horas de prueba a un motor, y se le va midiendo la temperatura para ver que la temperatura siempre esté dentro del rango deseado. Siempre tiene que estar dentro del rango deseado. Entonces, como para tener una noción, los distintos tipos de motores pueden trabajar a temperaturas distintas de acuerdo al tipo de motor. Entonces ya lo vamos a ver ahora. Ya lo vamos a ver ahora. ¿Cómo se mide la temperatura de operación o la temperatura de régimen de un motor? Bien, en aquellos motores que están refrigerados por líquido, normalmente la temperatura de régimen o la temperatura de operación es la temperatura a la cual trabaja el termostato, que es algo que ya les voy a explicar ahora. Normalmente, tanto para autos como para motos, puede estar alrededor de los 105 grados aproximadamente. 105 grados para una refrigeración líquida es algo razonable. Ahora, cuando no tenemos refrigeración líquida y el vehículo es refrigerado por aire, como el caso de las motos, la temperatura de operación normal se logra midiendo el aceite. O sea, después de haber andado mucho con la moto, que ya haya llegado a su temperatura de operación o más todavía, se le saca el tapón de aceite y se mide con un termómetro. Vienen termómetros especiales para poder insertar ahí y son digitales, te da la temperatura del aceite. Entonces, aproximadamente una temperatura normal de operación para un motor refrigerado por aire está alrededor de los 85 grados aproximadamente. Bien, vamos a ver cada uno de los tipos, cada una de sus particularidades y cuál es el mantenimiento que tiene que tener. Entonces, arriba a la izquierda que tenemos un motor varillero. En este caso voy a mencionar qué moto es. No viene al caso, pero igual la voy a mencionar. Es una moto MLC2. Típica moto con motor refrigerado por aire. Muchísimas motos en la actualidad, sobre todo las motos de baja cilindrada, por un tema de sencillez, son solamente refrigeradas por aire. Entonces, acá, ¿cómo funciona esta refrigeración? Bueno, es muy simple. La moto va andando hacia adelante a determinada velocidad. Entonces, el mismo aire que se encuentra y que le ofrece resistencia a la moto sirve para tomar el calor que se encuentra tanto en el cilindro como en la tapa de cilindro y se lleva ese calor. Entonces, ¿cómo funciona esto?
¿Cómo funciona esto? En estos motores es muy importante la bujía. La bujía no solamente es un elemento que sirve para dar chispa, sino que también la bujía tiene un grado térmico. La bujía es un elemento que sirve para hacer que el calor que existe adentro de la cámara de combustión, que es la parte más caliente del motor, que ese calor, perdón, a través del mismo cuerpo de la bujía salga hacia afuera y llega hasta las aletas de lo que es la tapa de cilindro o culata. Entonces, la bujía es un elemento muy, muy importante y por eso es muy importante respetar el grado térmico de bujía que indica el fabricante y no cambiarlo. Uno de los motivos es este que yo les estoy mencionando ahora. La bujía sirve como elemento para para ayudar a disipar el calor. Entonces, todo este calor que se genera tanto en el cilindro como en la tapa de cilindro se disipa hacia las aletas, que tienen que ser de un material tipo aluminio, y el aire es el encargado de llevarse ese calor. Entonces, es así como se refrigeran estos motores de una forma muy, muy simple. ¿Cuál es el mantenimiento o las consideraciones que hay que tener para este tipo de refrigeración y estos motores? Muy simple. Respetar siempre la bujía que indica el fabricante, el grado térmico, el rango de bujía, no cambiarla por otra. Se tiene que respetar a rajatabla eso. Otro tema, no pintar las aletas. Si el motor ya viene pintado de fábrica, es porque ya viene con una pintura que permite disipar el calor de algún modo, pero normalmente las pinturas que nosotros tenemos a disposición para poder pintar esto, son pinturas de tipo que sirven para contener el calor, típica pintura que se usa para pintar los motores, por ejemplo, que te aguantan 1000 grados. Si la llegas a pintar con eso, le va a hacer un daño muy grande a la moto porque en vez de que el calor salga, va a pasar lo contrario. El calor va a quedar confinado, va a quedar contenido, porque la pintura que le pusiste no va a dejar que salga. Entonces, nunca pintes bajo ningún concepto. Nunca pintes las aletas, nunca pintes un cilindro, nunca pintes una tapa de cilindro, jamás en la vida. Otra consideración que hay que tener es que hay que mantenerlo limpio. Si la moto anda por el barro y se llena de barro en esos sectores, en esos surcos que existen entre las aletas, hay que limpiar esos surcos, sacar ese barro, porque ese barro impide que el motor se refrigere bien. Así que bueno, esas son las consideraciones que hay que tener en el motor de refrigeración por aire directa, que lo llamamos así, una refrigeración directa por aire. Vámonos abajo donde tenemos este scooter. Bien, acá tenemos una refrigeración por aire, pero ya no es directa, sino que es de tipo forzada. ¿Por qué es de tipo forzada? Ahora lo voy a explicar. En todos los scooters, el motor no está adelante, sino que el motor está atrás. Y encima está tapado, tiene plástico por todos lados, entonces está muy tapado. Y el aire frontal no le llega, entonces no hay forma de que se refrigere el motor del scooter. Entonces, ¿cómo se refrigera? Bueno, a través de lo que se denomina turbina. Una turbina es una hélice de plástico que tiene toda una carcasa por fuera con un encausador de aire. Entonces, esa hélice va acoplada al cigüeñal de la moto. Entonces, por ejemplo, acá lo vemos en esta moto, lo vemos acá, vemos el caño de escape y arriba del caño de escape, acá hacia un costado, vemos esta parte redonda, esta tapa redonda. Bueno, esas tapas redondas suelen ser los encausadores de aire de plástico de las turbinas y adentro va la turbina adentro va la hélice de plástico que va hermanada al cigüeñal. Entonces, cuando gira el cigüeñal, gira la hélice y ese encausador que tiene, esa carcasa de plástico encausadora de aire, fuerza a que el aire que es chupado por la hélice, la hélice chupa aire desde el exterior y el encausador se encarga de llevarlo y de arrojar ese aire en una forma directa sobre lo que es, sobre todo, lo que es el cilindro y la tapa de cilindro, sobre todo porque son los elementos que más calor generan en un motor. Entonces, bueno, es así como se refrigeran los scooters a través es una refrigeración por aire,
pero en este caso se denomina refrigeración por aire forzada. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener con esto? Bueno, prácticamente no tiene mantenimiento. Lo que hay que tener precaución es que en caminos polvorientos o ese tipo de cosas le puede entrar mucha suciedad. Entonces, cada tanto, según indica el manual de mantenimiento de la moto, hay que desarmar ese encausador de plástico de aire y limpiarlo. Y limpiar también la hélice y ver que no haya más mugre por adentro que pudiera generar algún tipo de obstrucción. Entonces, eso sería todo, no habría mucho más que eso. Así que ese sería el mantenimiento a darle a lo que es este sistema de refrigeración. Bueno, vamos arriba y al medio. Arriba y al medio acá tenemos en este caso, una Gero X Pool 200. Tiene un pequeño radiador de aceite que se ve acá. Entonces, el sistema de refrigeración de este motor no es por aceite, como muchos dicen. Muchos dicen, esta moto es refrigerada por aceite. No. O te dicen, esta moto es refrigerada por radiador de aceite. No, es un error. La moto sigue siendo refrigerada por aire. Es un motor refrigerado por aire. Lo único que acá lo que ha sucedido es que cuando el fabricante ha fabricado un motor diseñado para que sea refrigerado por aire en forma estándar, pero muchas veces se ponen en los bancos de prueba en los laboratorios, se le da mucho castigo a ese motor durante muchas horas de funcionamiento. Entonces, si excede por un poquito, no por mucha diferencia, pero si la diferencia de calor excede en un muy pequeño rango de aquella temperatura de régimen del motor que yo ya les había hablado, que eran aproximadamente 85 grados por un motor refrigerado por aire, cuando se excede, pero el exceso no es demasiado grande, lo que hace el fabricante es solamente colocar un radiador de aceite, lo cual es la solución más económica al problema y te mantiene la temperatura en una temperatura estable y una temperatura razonable. ¿En qué consiste esto? Bueno, lo único que se hace es en dos puntos determinados del motor, que es muy cercano a algún circuito, alguna galería de aceite que el motor ya tenga, o sea, no hay que hacer un rediseño del motor para esto. No hay que hacer nada raro, solamente el motor que ya teníamos refrigerado por aire, el motor que ya existía refrigerado por aire, normalmente lo que se hace es buscar un par de puntos de circuito de aceite, de circulación de aceite normal, para intercalar un par de mangueras y para intercalarle lo que es este radiador de aceite. Entonces, por ejemplo, si se intercala la manguera de entrada cerca de lo que es la bomba de aceite, normalmente se puede colocar ahí, y la otra manguera, la de salida, se coloca cerca, muy cerca de lo que era la manguera de entrada. Entonces es como que se hace una especie de bypass. Entonces el aceite que es empujado por la bomba de aceite de la moto es forzado a pasar por el radiador y después retorna al circuito habitual de aceite que la moto ya tenía. ¿Por qué se hace esto? Porque el aceite normalmente, como ya habíamos dicho, es el elemento en donde nosotros medimos cuál es la temperatura de operación. Entonces, si la temperatura de operación es alta y nosotros refrigeramos el aceite, hacemos que el aceite baje de temperatura y el aceite pasa a ser el vehículo, el elemento que se encarga de llevarse el calor de adentro del motor y disiparlo en ese radiador de aceite. Entonces, es un sistema muy sencillo, es un sistema muy eficiente y se usa para esos rangos de temperatura que yo ya les había comentado, en donde la temperatura de régimen apenas es superior a la que debería ser. O sea, la verdadera temperatura de operación del motor excede en muy poco a la temperatura ideal. Entonces, solamente para esos casos se coloca un radiador de aceite. ¿Qué dimensión tiene que tener ese radiador de aceite? Bueno, acá, como yo siempre digo, todo es ingeniería y todo es cálculo. Entonces, normalmente el fabricante del motor diseña el radiador de aceite del tamaño en que estima necesario de acuerdo a la cantidad de grados de temperatura que quiere bajar. No puede poner un radiador tremendamente grande, porque si pone un radiador tremendamente grande,
la temperatura del régimen de motor va a caer por debajo de la temperatura ideal y la moto va a empezar a tener problemas de combustión, que era el problema que ya les había comentado. Y si pone un radiador demasiado chiquito, no le va a alcanzar a refrigerar lo suficiente que debería refrigerar. Entonces se hace un estudio y se coloca un radiador de un tamaño acorde a lo que realmente se necesita. Muchas veces a prueba y error también, hasta encontrar el tamaño de radiador necesario para esa moto en particular. Así es que bien, entonces el sistema de refrigeración por aire, asistido por radiador de aceite, es un sistema muy lindo, muy fácil de implementar y que prácticamente no requiere mantenimiento. El único mantenimiento que requiere esto es la revisión periódica de las mangueras y de las uniones de las mangueras. Las uniones de las mangueras son uniones muy especiales. La unión entre la manguera y el motor o el acople entre la manguera y el radiador son acoples muy especiales. Entonces, al apretárselo, se los tiene que apretar a una torsión justa, no se te tiene que ir la mano porque se puede romper, se puede comenzar a perder aceite por esas uniones. Entonces, bueno, lo que tenés que revisar nada más es que las mangueras no estén resecas y que no haya ninguna pérdida de aceite por ningún lugar. Es a ojo nada más, mantener bien limpio el sistema con un trapo y verificar bien que no hayan pérdidas de aceite. Eso es todo lo que hay que hacer con este sistema como mantenimiento del sistema, nada más, no hay que hacer mucho más. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que, bien, al colocar un radiador de aceite, la moto ahora, si antes era una moto que entre cambio y cambio de aceite, vos le ponías 1 litro de aceite, bueno, ahora le vas a tener que poner 1,5 litros. O sea, le vas a tener que poner el aceite que necesita para completarse el nivel, porque hay mucho aceite que se va a derivar para el radiador de aceite de la moto. Pero bueno, eso es solamente hacerle caso a lo que te dice el manual del fabricante. El manual del fabricante te va a decir cuánto aceite le tenés que poner, así que de eso hay que despreocuparse por completo. Bueno, vamos a pasar al último sistema de refrigeración que tenemos, que es el sistema de refrigeración por líquido refrigerante. ¿Qué tenemos a la derecha? Tenemos una Bajaj Rouser NS200. En otros países de Latinoamérica se denomina Pulsar NS200. Es una moto típica que a mí me gusta mencionarla mucho porque es una excelente moto, tiene mucha tecnología para lograr muchísima potencia. Entonces es un motor de 200 centímetros cúbicos nada más, pero te logra una potencia de 24 caballos, lo cual es una barbaridad. ¿Y cómo logra esa potencia? Bueno, lo logra de diferentes formas. Tiene triple bujía, no recuerdo si tiene 4 válvulas en el cilindro, o sea, no tiene solamente 2 válvulas, tiene cuatro, dos de emisión y dos de escape, tiene 3 bujías. Entonces el llenado de cilindro es perfecto y al tener las 3 bujías, la ignición, el- el- la explosión es perfecta, se quema todo el combustible que tenés ahí metido en la cámara de combustión. Además, la relación de compresión es de 10 a 1, entonces un motor extremadamente comprimido, con lo cual la potencia aumenta exponencialmente. Son muchos elementos de tecnología que tiene este motor. Entonces, bueno, al tener una relación de compresión tan alta, de 10 a 1, como ya dije, el calor es muy alto, entonces es clavado, es fija que le vas a tener que poner un radiador de aceite con un sistema líquido para poder evacuar todo ese calor que se genera ahí. ¿Por qué? Porque si le pusieras refrigeración por aire solamente sería absolutamente insuficiente para refrigerar este motor. Entonces el fabricante necesita colocar un sistema de refrigeración líquida. Entonces acá vemos algunos de los componentes más abajo. Acá vemos el radiador que usa esta moto, que es un radiador de dimensiones importantes, que está asistido por una turbina, está asistido por una paleta ventilador de electroventilación, muy moderno, mucha tecnología. Esta es una moto que tiene mucha tecnología. Entonces, ¿cuándo corta? ¿Cuándo corta? ¿Cuándo deja de girar este ventilador y cuándo deja de refrigerar? Bueno, a la derecha tenemos lo que es el termostato. El termostato es el elemento que te regula la temperatura en el sistema. Entonces, como ya había dicho, para las motos de refrigeradas por líquido, normalmente
la temperatura que tiene que tener en el agua, en el líquido refrigerante, tiene que ser de alrededor de 100 grados, 105 grados como mucho, para que sea una temperatura idónea en el líquido refrigerante. Entonces, el encargado de mantener la temperatura en ese régimen es este aparatito tan sencillo que se llama termostato, que funciona con un resorte, funciona con una membrana de corte y funciona con bronce. Simplemente es un elemento que se va dilatando con el calor o se contrae con la falta de calor. Entonces, ya viene graduado, ya viene perfectamente calibrado. Entonces, cuando la moto está fría, esto está cerrado, esto está cerrado, la paleta del ventilador no gira, entonces el líquido refrigerante no gira, no circula, no circula el líquido refrigerante, entonces el motor empieza a calentar. Cuando el motor ya llega a una temperatura de 100 grados, 105 grados aproximadamente, esto por dilatación se abre, deja pasar el líquido, esta válvula que tiene el termostato, deja pasar el líquido, entonces el líquido refrigerante comienza a circular en todo el sistema y el electroventilador, la paleta, comienza a girar para enfriar el sistema en el radiador. Entonces, ¿cómo funciona esto? Acá en el diseño, el fabricante al motor, además de hacer un motor convencional, como todos conocemos, tiene que ser un motor con paredes más gruesas. ¿Por qué? Porque en esas paredes tiene que colocar las perforaciones necesarias para colocar todo el circuito de líquido, que es un circuito totalmente aparte de todo lo que el motor ya tiene. Entonces, al lado de las camisas del cilindro, en determinados sectores también de la tapa de cilindro, y en algunos otros sectores metálicos del motor, tiene que ser un poquito más gruesas las paredes, se perforan ahí, se hacen las perforaciones necesarias para las galerías de líquido, entonces el líquido va a circular por esas galerías para llevarse el calor del motor, se va a llevar el calor del motor y a través de las mangueras que tiene ese motor, que están conectadas con el radiador, se van a llevar el agua caliente hacia el radiador, el líquido caliente, la paleta del ventilador va a girar, va a enfriar ese líquido que está pasando por el radiador, entonces el líquido enfriado va a volver por otra manguera al mismo motor y así el ciclo comienza, es eterno, el ciclo es eterno. El ciclo es constante mientras el motor esté funcionando, ¿no es cierto? Entonces es así como funciona esto. Y cuando ya está suficientemente frío el motor, supongamos que está a 90 grados, el termostato se vuelve a cerrar, entonces impide la circulación de líquido para que de nuevo el motor vuelva a su temperatura de régimen y cuando volvió a su temperatura de régimen de 100, 105 grados, el termostato vuelve a abrir y vuelve a dejar pasar el líquido para que vuelva a circular todo. Como vemos, en un sistema de refrigeración líquida tiene muchos componentes, responde a un diseño del fabricante, nada es al azar, cada cosa viene perfectamente calculada, el termostato, la calibración del termostato, el tamaño del radiador, el tamaño de la paleta del ventilador, el momento en que se tiene que prender o apagar la paleta del ventilador. Son un montón de elementos que responden a ingeniería térmica, nada es al azar, como yo siempre les digo, todo es ingeniería. Bien, ¿qué otro elemento tiene el sistema? Tiene el receptáculo donde se coloca el líquido refrigerante. Esto es muy importante, tenemos un receptáculo en este caso de plástico con una mirilla, un visor, entonces uno puede ir controlando a vista el nivel del líquido refrigerante este, esta, en este elemento, en este receptáculo. Entonces tiene una línea de máximo y una línea de mínimo y el líquido refrigerante lo tenemos que tener entre esas dos líneas, siempre. Si me falta líquido le agrego, obviamente. Entonces esto es otro elemento muy importante que tiene el sistema. Y por último, el líquido refrigerante. Acá hay quienes echan agua destilada, pero lo que se recomienda es hacer caso a lo que indica el fabricante. Y el fabricante en el manual del usuario te va a decir cuál es el líquido refrigerante que tenés que usar y en qué proporción, porque muchas veces viene concentrado y hay que prepararlo antes de colocarlo. Entonces, como vemos, un sistema de refrigeración líquido
Primero que nada, lo que les tiene que quedar muy claro a todo el mundo es que no se coloca tecnología solamente por poner. Si esta moto lleva esta tecnología de refrigeración líquida es por lo que yo les dije. El motor levanta temperatura y levanta la temperatura por lo que yo les dije. Te genera una potencia de 24 HP, un motor chico de 200 centímetros cúbicos te genera 24 caballos, que es algo espectacular, pero esa generación de potencia se logra básicamente con lo que yo ya les había dicho. Tengo que aumentar la relación de compresión, me queda el motor demasiado comprimido y eso me levanta mucha temperatura. Entonces es obvio que esa temperatura hay que bajarla de algún modo. Entonces, ¿por qué se coloca esta tecnología? Tiene razón de ser, es por lo que ya que le acabo de decir. Genera temperatura, le tengo que poner un elemento para bajar la temperatura. Entonces, no se piensen ustedes que la tecnología solamente se pone por poner. Hay muchos que dicen, no, esa moto es mejor porque viene con refrigeración líquida y viene con radiador y con refrigeración líquida, por eso la moto es mejor. No, no es mejor porque tenga refrigeración líquida. La moto es mejor porque te genera mayor potencia, te genera una potencia muy grande y la refrigeración líquida que trae es justamente para paliar el tema del calor. Entonces, todo tiene una razón de ser acá. Entonces, bien, esto tiene mucho mayor mantenimiento, hay que estar muy atento al líquido refrigerante, hay que estar muy atento, mantenimiento de día domingo, sagrado, verificar las mangueras, que no haya pérdida de líquido por la manguera, que no haya pérdida de líquido por el radiador, que no haya pérdida de líquido por ningún lado, que el electroventilador encienda, que el electroventilador apague. Son un montón de cosas que tenemos que revisar y que tenemos que estar atentos cuando tenemos un sistema de refrigeración líquida en una moto. Entonces, como vemos, la moto es hermosa, la moto es espectacular, porque realmente para mi criterio, es una moto de carrera puesta en la calle. Es tremenda moto, pero te requiere eso, un poquito más de atención en el mantenimiento, es así. Entonces no es una moto utilitaria como la que tenemos acá a la izquierda. Una moto utilitaria es una moto refrigerada por aire solamente, de muy bajo mantenimiento, donde tenés que controlar dos o tres cositas en forma semanal, pero no tenés un mantenimiento más alto como el que tenés en una moto donde tenés refrigeración líquida. Así es que bien, de esto hay muchísimo más para hablar. Realmente hay mucho para hablar, hay muchísimo para hablar, pero bueno, no quiero hacer demasiado largo el video. Así que yo creo que con esto cubre lo que es una noción general de los cuatro tipos de refrigeración que tenemos, este, en qué caso aplica cada uno y cuáles son las medidas de mantenimiento que hay que tener para cada uno. Así es que bien, después la seguimos con otro tema.